vamos a continuar leyendo Polémicas Feministas de Paloma Uria, Empar Pineda y Montserrat Oliván. Estamos en el capítulo 5, El principal enemigo, de Christine Delphi, comentario crítico. En 1970, la feminista francesa Christine Delphi publicó un artículo titulado El principal enemigo, que habría de tener profunda influencia en el naciente feminismo del Estado español. En este trabajo, la autora proponía un análisis materialista de la opresión de la mujer, con el que se oponía a los argumentos que citaban la opresión de la mujer en el terreno de las ideas. Al mismo tiempo, manifestaba que el marxismo no reconoce la opresión específica de la mujer y por lo tanto no es un instrumento teórico adecuado para el movimiento feminista. El punto central de las tesis de Christine Delphi consiste en descubrir un modo de producción que llama modo de producción familiar o patriarcal y que es independiente del modo de producción capitalista con el que coexiste. En el modo de producción familiar se producen los servicios domésticos, la educación de los hijos y un cierto número de mercancías. En este proceso se establecen determinadas relaciones de producción entre el marido y la mujer que se regulan por el matrimonio. Son relaciones de explotación, por cuanto el marido se apropia de la fuerza de trabajo de la mujer y no le entrega a cambio un salario. La mujer trabaja por su manutención. Como consecuencia, Delphi habla con frecuencia de trabajo gratuito de la mujer. En estas relaciones de producción entran prácticamente todas las mujeres y constituyen la base de su común opresión. Aunque las presentaciones que ofrece su trabajo sean de naturaleza diferente según los casos, y así, las mujeres de los burgueses ven sus prestaciones de servicio doméstico reducidas en favor de prestaciones de representación social. De aquí se deriva una importante implicación política, la consideración de la mujer como una clase social homogénea, aunque explícitamente Delphi es un tanto confusa en sus formulaciones, puesto que habla de clase pero también de casta. Como grupo sometido efectivamente a esta relación de producción, constituyen una clase, en tanto que son una categoría de seres humanos destinados por nacimiento a entrar a esta clase, constituyen una casta. Afirma que las mujeres que no trabajan fuera del hogar están fuera de las clases y que la existencia del sistema de producción patriarcal coloca al marido y a la mujer en clases antagónicas. Por otra parte, en otro pasaje de su artículo, afirma que las mujeres integradas en el modo de producción capitalista, asalariadas, están objetivamente interesadas en la lucha anticapitalista. Lo que no hace es explicar cómo se puede articular la pertenencia a una clase en cuanto mujer y otra en cuanto asalariada. En efecto, si se deseara solamente convocar a las mujeres para la lucha anticapitalista, bastaría demostrar en cuanto son integradas a esa producción asalariada. Están en su inmensa mayoría, 9 de cada 10 mujeres que trabajan, interesadas en esta lucha objetivamente. En este apretado resumen podemos advertir diversas cuestiones polémicas de las que ya hemos tratado en otros capítulos anteriores. La validez del marxismo, el papel del trabajo doméstico, la inserción de las mujeres en las redes sociales y otras cuestiones menores, como la utilización de algunos términos económicos marxistas. De todo ello, se puede deducir nuestra crítica implícita y nuestras discrepancias con las tesis esbozadas por Delphi en su artículo. Nos parece de interés, sin embargo, referirnos explícitamente a algunos puntos de su argumentación. Uno de los problemas con los que nos encontramos en El principal enemigo es la falta de rigor en su uso de términos tomados del marxismo: clase social, valor de uso, valor de cambio, trabajo productivo, puesto que no llegamos a saber si se les da el mismo sentido que tienen en Marx y más bien nos inclinamos a pensar que no, puesto que en otro caso denotarían una escasa comprensión de dichos conceptos, por ejemplo, cuando habla de valor de la fuerza de trabajo. El asalariado vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario fijo que depende de las prestaciones proporcionadas. Que lo que se compra sean prestaciones precisas implica que el asalariado puede aumentar su ganancia mejorando su prestación en cantidad o calidad. Evidentemente, esta explicación del salario no tiene nada que ver con el concepto de valor de la fuerza de trabajo que Marx utiliza en El Capital, que se basa precisamente en demostrar que el capitalista no compra trabajo, es decir, prestaciones, sino la fuerza de trabajo, y que el valor de esta no depende del trabajo realizado, sino del valor de los medios de subsistencia del trabajador. No criticamos a la autora por no utilizar cabalmente el marxismo, sino por tomar de él términos, conceptos y formas de análisis de los fenómenos sociales, pero dándoles otro sentido u otro alcance que no ha sido previamente explicado. Otra muestra de la ambigüedad de los conceptos la tenemos en el uso de modo de producción, concepto, al parecer, clave en su argumentación. El concepto de modo de producción es, indudablemente, un concepto marxista. Sin embargo, ni Marx ni Engels se encuentra una definición precisa del mismo. Lo emplean, no obstante, en diversas ocasiones y su mayor utilidad es la de explicar históricamente una determinada combinación de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, combinación que será la base material de una formación social históricamente determinada. Cualesquiera que sean las formas sociales de producción, los trabajadores y los medios de producción son siempre factores suyos. Pero cuando se encuentran en estado de separación recíproca, los unos y los otros son factores de la producción solo potencialmente,
Para poder producir hay que conjugarlos. El particular modo de cómo se realiza esa conjunción distingue las diferentes épocas económicas de la estructura de la sociedad. Como señalan M. Barrett y M. McIntosh, la formación social, su proceso ideológico y cultural, la forma que adopta el Estado, están determinadas en uno u otro grado por el modo de producción que domina. Aunque pueden coexistir un número determinado de modos de producción en una formación social, el concepto carece de utilidad a no ser que se nos permita identificar uno como dominante, especialmente con relación al Estado. Delphi construye el concepto a partir de la observación empírica de las características del trabajo doméstico y del descubrimiento de analogías, por otra parte bastante discutibles, con otros modos de producción históricamente determinados, el esclavista y el feudal. Con ello, parece que los términos tienen más bien un valor descriptivo, pero no teórico. Sin embargo, su uso va más allá de la simple descripción, puesto que se convierte en la definición de un sistema social autónomo, el modo de producción familiar. Efectivamente, a este llamado modo de producción familiar le confiere total autonomía y aunque no nos dice, sí determina la formación social contemporánea. Sí lo dota de una independencia del modo de producción capitalista, independencia que resulta contradictoria con muchas de sus afirmaciones. Por ejemplo, ya hemos visto que no explica la posible articulación entre la clase social mujer, derivada del modo de producción doméstico, y la mujer de la clase obrera, en tanto sometida a relaciones de producción capitalistas. Además, al hablar de la familia en la sociedad capitalista, señala las importantes modificaciones que se han introducido en el trabajo doméstico en la comparación con las familias campesinas. Con la industrialización, la familia es despojada de su función de unidad de producción, salvo en ciertos sectores. La industrialización significa principalmente que la producción destinada al mercado ya no puede ser efectuada dentro de la familia. Ahora bien, no parece posible explicar estos importantes cambios en términos de un modo de producción familiar autónomo sin acudir a la determinación de modo de producción capitalista. Veamos otro ejemplo. Cuando describe el proceso de producción en el hogar, señala que las materias primas se compran con el salario del marido, pero si el salario procede de la venta de la fuerza de trabajo en la producción capitalista, tenemos aquí una nueva interferencia entre esta y el trabajo doméstico. Pareciera obligado a investigar la relación entre el salario del marido y la forma y el volumen del trabajo doméstico, así como la naturaleza engañosa de la forma del salario en el sistema capitalista. Por otra parte, si el modo de producción doméstico es independiente del modo de producción capitalista, ¿cómo se explica la opresión específica de la mujer trabajadora, sus menores salarios, su sobreexplotación, la segregación de empleos? En realidad, al poner el acento en la explotación de las esposas, Delphi apenas se refiere a la opresión y la explotación de las mujeres asalariadas, a pesar de que en Francia constituyen un porcentaje de los más altos en Europa. En su insistencia en la consideración de las mujeres como un sector social homogéneo, como una clase, ignora las diferencias que la división clasista de la sociedad introduce entre las mujeres, y así no señala las importantes diferencias cuantitativas y cualitativas que la posición de la clase introduce en la forma que adopta la opresión de las mujeres. O más bien, podríamos decir que sí la señala, pero sin extraer conclusiones pertinentes. Las prestaciones de la mujer casada tampoco son remuneradas por un cálculo fijo. El mantenimiento que se le dé no depende del trabajo efectuado, sino de la riqueza o de la buena voluntad del marido. Por el mismo trabajo, por ejemplo, el cuidado y educación de 3 hijos, la mujer de un obrero y la de un director general reciben un mantenimiento que varía de 1 a 10. Y nos preguntamos, ¿por qué existen esas diferencias de riqueza que hacen que el trabajo de la mujer del obrero sea tan diferente de la mujer de un director general? ¿Por qué no explicar que si las mujeres de los burgueses ven sus prestaciones disminuidas en favor de representación social, es porque sus maridos pueden pagar empleadas del hogar y todo tipo de electrodomésticos, colegios, etc.? ¿Y que esto es posible gracias a la explotación de otros hombres y mujeres en la producción capitalista? ¿Y que la mujer del obrero tiene que trabajar intensamente en su casa no porque su marido sea menos generoso, sino porque está sometido a la explotación capitalista que reduce su salario al mínimo posible? ¿Por qué no reconocer que la división capitalista de la sociedad en explotadores y explotados es un factor importante en la opresión de la mujer? Creemos que para analizar el trabajo doméstico de la mujer es más útil partir del papel de la familia en la conservación y reproducción de la fuerza de trabajo, tal como hemos hecho en páginas anteriores, porque así se pueden abarcar no solo las prestaciones de la mujer al marido, sino a los hijos y a los ancianos, pues es evidente que al menos los primeros absorben la mayor parte del esfuerzo laboral de la mujer en la familia. Al apuntar estas consideraciones, no queremos minimizar el poder del hombre en la familia, específicamente del marido, ni la opresión que ejerce sobre las mujeres, especialmente sobre la esposa. En ello hemos insistido en páginas anteriores. Hemos apuntado hasta aquí algunas relaciones para nosotras evidentes entre la producción capitalista y la opresión de la mujer, situándonos, tal como hace Delphi,
en el nivel económico. Pero podríamos añadir mucho más sobre la influencia de las formas ideológicas y políticas burguesas sobre esta opresión específica. Y ello nos lleva a otro problema que ya hemos advertido al hablar del debate sobre el trabajo doméstico. Se trata de la tendencia al economicismo, inherente a este debate. La consideración del papel de la ideología en la construcción histórica de la mujer como género y del peso de las formas ideológicas y políticas en la opresión de la mujer, partiendo en exclusiva del trabajo doméstico. Parece difícil y explicar la cultura, la sexualidad, y mucho menos el poder político y el Estado. Capítulo 6. Igualdad y feminismo. Una historia reciente. Introducción. ¿Qué objetivo central debe perseguir el movimiento feminista? ¿Deben las mujeres conscientes luchar por la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres o deben reivindicar su diferencia de mujeres? El debate empedernido en relación a estas cuestiones ha empezado por poner de manifiesto una grave dificultad inicial. No todas las mujeres empleamos el término igualdad en el mismo sentido. Asentadas sobre este malentendido primero, la polémica ha demostrado frecuentemente estar viciada desde su raíz misma. ¿Cómo vamos a desear ser iguales que los hombres? Se han preguntado más de una. Planteada la cuestión en estos términos, no hay, desde luego, gran cosa que discutir. Ninguna feminista, si lo es, puede aspirar a identificarse con el opresor. La reivindicación de la igualdad es un hecho histórico concreto que debe analizarse, más allá de la aparente significación gramatical del término igualdad. Como tal hecho histórico, en su desarrollo efectivo y relativo, constantemente modificado por la evolución y la revolución de las relaciones sociales. Quiere esto decir que la lucha por la igualdad ha pasado por diferentes momentos de desarrollo, a lo largo de los cuales la reivindicación misma ha ido enriqueciendo y modificando por ende su contenido. Las notas que siguen pretender mostrar, por más que de fondo forzosamente sumatorio, esta evolución histórica. Se trata de evidenciar cómo la reivindicación de la igualdad, surgida en el momento histórico en que la burguesía accede a una posición social predominante, va madurando progresivamente su contenido por influencia de las ideas socialistas, primero, y posteriormente por influencia del movimiento feminista contemporáneo. Nos mueve la intención de hacer ver con ello que la lucha por la igualdad no ha sido nunca, en términos de historia fáctica, una lucha por emular a los poderosos, sino por abolir sus privilegios, que partiendo del combate por la supresión de los privilegios de sangre, pasa posteriormente a exigir la desaparición de los privilegios de clase, con el movimiento feminista, a reclamar la abolición de los privilegios de sexo. Lo que podría parecer una paradoja cobra así su sentido real. Del mismo modo que la igualdad que proclamaba la bandera de la Revolución Francesa exigía para su realización la destrucción del antiguo régimen, la igualdad de sexos que muchos feministas reclamamos exige acabar con el actual sistema de relaciones sociales, acabar con un sistema basado en la explotación y opresión de unas clases sociales por otras y de un sexo por el otro. Puede entonces entenderse en qué modo es posible hablar de igualdad y al propio tiempo no sentir el menor deseo de adquirir la identidad de los hombres de hoy. Reivindicar la igualdad no es una idea nueva. Que los seres humanos poseen una naturaleza común y que, en esa medida, son iguales es una idea muy antigua. Ahora bien, deducir de esas cualidades comunes el valor político y social igual de todos los miembros de una comunidad es ya una afirmación moderna. En las formaciones sociales más antiguas se podía llegar a afirmar la igualdad entre los considerados miembros de derecho de dicha sociedad. Quedaban excluidos, en todo caso, las mujeres, los esclavos, los extranjeros. En las sociedades griegas y romanas, el concepto de igualdad jugó un papel muy importante. La desigualdad de derechos políticos entre los distintos estratos de la población configuraba la estructura jurídico-social de aquellas sociedades, basadas en el mantenimiento de los privilegios de los ciudadanos y de los hombres libres. La implantación del feudalismo y del derecho germánico tras la caída del Imperio Romano configuraba de nuevo una estructura social basada en un complejo sistema de desigualdades y privilegios, sistema de tipo piramidal en el que los plenos derechos del señor feudal, y en su caso, del rey, se asentaban sobre la progresiva pérdida de derechos de los otros estamentos, hasta descansar la pirámide en la amplia base de los campesinos siervos, carentes de todo derecho. La moderna reivindicación de igualdad aparece ligada a la burguesía, clase que toma cuerpo en el seno mismo del sistema social feudal. El tránsito del feudalismo al capitalismo genera unas condiciones económicas tales que hace imperiosa la igualdad política de los ciudadanos. El trato igual de los individuos ante la ley y la abolición de los privilegios feudales se convierten en exigencias del desarrollo histórico mismo. La vieja y sólida pirámide de la desigualdad se tambalea. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, el mundo occidental es escenario de una profunda revolución ideológica, en cuya base se encuentra el pensamiento racionalista. La filosofía de la Ilustración, que florece en el siglo XVIII, concebirá al hombre como un ser que, dirigido por la razón, busca la felicidad. Para encontrarla, éste ha de regirse por las leyes naturales,
que son dadas por ser las más razonables. La razón tiene por misión descubrir esas leyes naturales, dictando las leyes positivas necesarias para la organización social en consonancia con aquellas. Los derechos naturales del individuo, que la ley está obligada a reconocer y proteger, son el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad y a la defensa de los propios derechos, es decir, el derecho a rebelarse contra la tiranía. Puesto que los seres humanos tienden espontáneamente a la felicidad, las sociedades han de organizarse en función de ello. Agrupados en sociedad, los hombres precisan empero de ayuda mutua, por lo que están obligados a renunciar a la libertad total. De ahí la idea del pacto social, esbozada por Locke y desarrollada por Rousseau. El pacto implica que los hombres delegan una parte de sus derechos en un gobierno que se encarga de deducir las leyes positivas de la ley natural suprema, en beneficio de todos. Estamos, obviamente, en el reino del idealismo burgués. La idea de la igualdad que se alimenta se ajusta a sus límites característicos. Proclama, de hecho, la igualdad jurídica, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero no de una manera plena y unívoca. La Declaración de Derechos del Hombre, proclamada por la Constitución de los Estados Unidos de América, sancionará sin pudor las constituciones burguesas. Hasta entrando el siglo XX, se avendrá a reconocer la igualdad jurídica de la mujer. Las mujeres reclaman igualdad. Ninguna de las primeras constituciones burguesas inspiradas en la defensa de los derechos del hombre reconocía la igualdad civil y política de la mujer. Bien es cierto que entre los teóricos del liberalismo, ya en el siglo XVIII y después en el siglo XIX, se alzaron voces masculinas, tales como Stuart Mill o Condorcet, reclamando derechos civiles para la mujer, pero también es cierto que tuvieron que pasar muchos años de lucha feminista para que el más elemental de los derechos democráticos, el derecho al voto, fuese reconocido en las constituciones europeas. En Europa, con la excepción de Noruega en 1913, se concedió el voto a la mujer durante o inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, Dinamarca e Islandia en 1915, la Unión Soviética en abril de 1917, Gran Bretaña en 1918, en Europa Central a partir de 1918 en las naciones que se forman por la caída de los Habsburgo, en Suecia de 1921, en España durante la República, 1931. En Francia e Italia no se concederá hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. En Estados Unidos, aunque en algunos estados las mujeres disfrutaban de derecho al voto desde época muy temprana, Wyoming desde 1896, no se concede para todo el territorio hasta 1920. Sin embargo, al calor de las nuevas ideas, las mujeres comienzan a hacerse dueñas de sus propios destinos, incapaces de aceptar pasivamente la relegación de sus derechos. Mujeres que han visto proclamarse la igualdad como principio inalienable no se resignan a la marginación, no aceptan su pretendida inferioridad. Aparecen así los primeros movimientos de mujeres para plantear la equiparación ante la ley y especialmente el derecho al voto, el derecho a la ciudadanía. Las vemos en el fervor revolucionario de 1789, movilizándose, o exigiendo, organizándose en clubes femeninos. En el debate que se estableció en aquellos años de la Ilustración y del empuje del liberalismo, los defensores de los derechos de la mujer basaron su argumentación en la demostración racional de la igualdad de capacidades intelectuales entre hombres y mujeres. La igualdad total se atacan las ideas sobre la inferioridad del talento del ser humano al margen de sus diferencias biológicas y se defiende el carácter cultural y social de esta pretendida inferioridad. No encontramos, sin embargo, entre los representantes del liberalismo y racionalismo burgués, un análisis profundo del papel social de la mujer, de su posición en la familia, de su opresión como mujer. Apenas se cuestionará la exclusividad de la función de esposa y madre, y es precisamente en esta consagrada misión femenina en lo que más insistentemente se apoyarán los detractores de los derechos de la mujer. Para todos, incluso para las propias mujeres, la dedicación al hogar, el cuidado de los hijos, las faenas domésticas, es lo propio de su sexo. Por ello, muchas veces la argumentación en pro de la igualdad se hace a la defensiva, tratando de demostrar a los hombres que la adquisición de derechos no les va a apartar de su misión fundamental, el hogar familiar. Y así, Pauline León, al dirigirse a la Asamblea Nacional en demanda de armas, dirá: no vayáis a creer que nuestro propósito es el de abandonar el cuidado y siempre tan presente en nuestros corazones, de nuestra familia y de nuestro hogar, para precipitarnos al encuentro del enemigo. El movimiento feminista del siglo XIX, que bebe sus fuentes en la filosofía de la Ilustración, se ve limitado, por lo tanto, a la reivindicación propia del liberalismo burgués y se centra básicamente en la reivindicación de la igualdad de los derechos civiles y políticos, sufragio, reforma del Código Civil. Se concibe la emancipación de la mujer como la desaparición de la desigualdad ante la ley. Igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida. La denuncia de la familia, de la institución familiar, como fuente de opresión y discriminación para la mujer, es un fenómeno posterior que aparece en la historia, de hecho, de la mano del movimiento socialista.
Las proclamaciones sobre la igualdad abstracta del género humano habían dado pie a las mujeres a reclamar sus propios derechos civiles. La crítica radical de la institución familiar rebasaba en mucho los límites ideológicos del mundo liberal burgués y exigía un marco de planteamientos sociales que apuntaran a la subversión del orden social en su conjunto. El capitalismo impulsa el desarrollo de la burguesía y también de su clase antagónica, el proletariado, y al lado de la reivindicación burguesa de la igualdad va abriéndose paso un nuevo concepto, el de igualdad proletaria. El antagonismo entre clases no se extendía únicamente a la esfera socioeconómica, sino que había de trasladarse, de modo lógico e inevitable, al campo político e ideológico. Frente al cuerpo de ideas característico del pensamiento burgués, cuerpo de ideas destinado a cimentar su sistema de dominación sobre el conjunto de la sociedad, el movimiento obrero revolucionario fue creando el suyo propio, destinado a justificar y dar coherencia a su propio proyecto de subversión revolucionaria de la sociedad. La burguesía había proclamado la igualdad formal de los ciudadanos, extensible en la práctica a la igualdad jurídica y a los derechos políticos. El movimiento obrero, consciente por dura experiencia propia de las desigualdades cobijadas bajo el manto de esa igualdad, forjaría un nuevo concepto de igualdad. A la reivindicación burguesa de la abolición de los privilegios de clase, escribió Federico Engels, sucede la reivindicación de la abolición de las clases mismas, y añadía: el verdadero contenido de la reivindicación proletaria de igualdad es la abolición de las clases sociales. En efecto, el pensamiento marxista se distingue desde sus inicios por la crítica implacable del concepto de igualdad característico de la burguesía, desvelando las limitaciones e hipocresías prácticas agazapadas tras la igualdad jurídica, el sufragio universal y la expresión puramente electoral de la soberanía popular. Decir una vez cada cierto número de años que miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento. Y aquí la verdadera esencia del Parlamento burgués, no solo en las monarquías constitucionales y parlamentarias, sino en las repúblicas más democráticas. La democracia burguesa es la democracia de las frases pomposas, de la palabrería solemne, de las promesas rimbombantes, de las consignas grandilocuentes de libertad e igualdad, pero, en la práctica, todo esto oculta la falta de libertad y la desigualdad de la mujer, la falta de libertad y de la desigualdad de los trabajadores y de los explotados. Abajo esa vil mentira. No puede haber ni hay ni habrá igualdad de los oprimidos y los opresores, de los explotados y de los explotadores. No puede haber ni hay ni habrá libertad verdadera mientras los privilegios que la ley concede a los hombres impiden la libertad de la mujer, mientras el obrero no se emancipe del yugo del capitalismo, mientras el campesino trabajador no se libere del yugo del capitalista, del terrateniente o del comerciante. Abajo esa vil mentira. Abajo los falsarios que hablan de libertad e igualdad para todos mientras existe un sexo oprimido, mientras existen clases opresoras, mientras existe la propiedad privada sobre el capital y sobre las acciones, mientras existen hartos que con sus excedentes de trigo esclavizan a los hambrientos. No libertad para todos ni igualdad para todos, sino lucha contra los opresores y explotadores, eliminación de la posibilidad de oprimir y explotar. Esa es nuestra consigna. Lenin, en el poder soviético y la emancipación de la mujer. Lenin sostiene que no puede existir igualdad donde existen explotadores y explotados, y aunque, tímidamente, sin llegar a sus últimas consecuencias en esta constatación, la hace extensiva a los derechos de la mujer cuando advierte que igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida. Y es paralelamente a este enriquecimiento del concepto de igualdad como surgen los primeros intentos teóricos de superar el enfoque feminista burgués de la igualdad, investigando más profundamente en las raíces de la opresión. Se llega así a la familia. Ciertamente, había sido el llamado social utópico el que había realizado las primeras denuncias de la familia, aunque ya anteriormente se habían realizado duras críticas y los primeros intentos teóricos para la superación del matrimonio. Owen propone un modelo de comunidad social en que se superan la familia y las relaciones existentes entre padres e hijos, considerando la institución familiar, a la que califica de maldita institución, como alienadora para los hombres y mujeres. Sin embargo, Owen no realiza un análisis del papel de la mujer en la familia y de su opresión específica. Charles Fourier dedicó parte de sus escritos a denunciar la opresión de la mujer. Desde una perspectiva general, los adelantos sociales y los cambios de épocas se efectúan en virtud del progreso de la mujer hacia la libertad, y la decadencia del orden social se efectúan en virtud de la disminución de la libertad de la mujer. En materia de sexualidad, Fourier mantiene ideas muy avanzadas para su época, condenando la represión sexual y defendiendo prácticas sexuales diferentes, entre ellas el lesbianismo. También es cierto que al lado de Owen o Fourier nos encontramos con Proudhon, que desarrolla unas posiciones antifeministas a ultranza, a partir de su consideración de la mujer como un ser inferior y que debe ser relegado a la vida doméstica. Defensor del matrimonio, la familia y la moderación sexual, Proudhon rechaza toda pretensión de igualdad para la mujer en la vida pública. La familia constituye, en su modo social, la base sobre la que descansa la sociedad ideal. Sin dejar de reconocer entonces el mérito de algunos precursores del socialismo moderno,
Parece, sin embargo, obligado a llegar al pensamiento marxista, y en concreto a Federico Engels, para encontrar las primeras denuncias coherentes dirigidas contra la institución familiar como base de la opresión de la mujer. Será Engels, en efecto, el primero que realizará una denuncia vigorosa del papel opresivo que para la mujer tiene la familia, planteando la necesidad de su abolición. La familia individual moderna se basa en la esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada de la mujer, y la sociedad moderna en masas cuyas moléculas son las familias individuales. Décadas después, una mujer comunista, Alejandra Kollontai, retomará y ampliará los argumentos de Engels contra la institución familiar, reivindicando una transformación fundamental de las relaciones entre los sexos. Para llegar a ser verdaderamente libre, escribiría la dirigente bolchevique, la mujer debe desprenderse de las cadenas que le arroja encima la forma actual, trasnochada y opresiva de la familia. Para la mujer, la solución al problema de la familia no es menos importante que el de la conquista de la igualdad política y del establecimiento de su plena independencia económica. Kollontai sostuvo igualmente otra posición clave, que habría de ser posteriormente patrimonio común del movimiento feminista. La lucha de las mujeres exige su autoafirmación como tales, su autonomía política e ideológica. Cierto que estas fueron, en buena medida, voces aisladas y que el movimiento revolucionario socialista ha distado de sacar las consecuencias estratégicas y tácticas que se deducían de estas posiciones. Sus graves inconsecuencias en este terreno condujeron a que la lucha por la plena liberación de la mujer no se integrara debidamente en el proyecto de emancipación socialista. Posiblemente, el ejemplo más interesante y más avanzado de la exigencia y puesta en práctica de los derechos de la mujer lo tengamos todavía en el siglo XIX, en la Comuna de París, bajo la influencia de un movimiento revolucionario que subvirtió por unos días el propio orden social burgués. Tras la proclamación de la Comuna, se ve a las mujeres por todas partes, en las ambulancias, en las cantinas, en las ejecuciones con el fusil en la mano, en los clubes que se construyeron en los barrios. La Unión de Mujeres para la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos denunció la discriminación de la mujer, y la Comisión Ejecutiva de esta unión reclamó la reorganización y la distribución del trabajo de las mujeres, precisando que habría de establecerse la igualdad de salarios sin discriminación. Las reivindicaciones de las mujeres se centraron, además, en otros tres problemas: el restablecimiento del divorcio, una pensión para las mujeres que tuviesen 3 hijos, y la liquidación de la prostitución mediante la creación de puestos de trabajo y mediante la represión. Hay 2 decretos interesantes que se refieren a las mujeres y que indican una concepción menos tradicional de la familia y de la posición social de las mujeres. En uno se concede una pensión a la mujer, casada o no, de cada guardia nacional muerto en combate, y otra por cada uno de sus hijos, reconocido o no. En otro decreto se establecía que al producirse la separación de una pareja se acordase a la mujer una pensión alimentaria mientras el tribunal lo estimase oportuno. Por otra parte, es justo advertir que estos no son sino inicios de un reconocimiento de derechos. En cambio, no existía ninguna mujer en el Consejo de la Comuna ni en ninguna de las 10 comisiones encargadas de asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. Añadamos que ello no ha sido, sin duda, el resultado de una simple desatención o un mero descuido, sino el fruto de la propia realidad ideológica y de la composición sexual del movimiento revolucionario socialista mismo, del hecho de que las filas hayan estado integradas en su inmensa mayoría por hombres y del hecho de que estos hombres se hayan aferrado, sea por elemental defensa de sus privilegios de sexo, o sea, de modo más incisivo, por simple querencia ideológica a los hábitos culturales dominantes, dentro de los cuales la familia ocupa un puesto de escenario privilegiado. El feminismo de los años 60 no se queda ahí. Es ya en el siglo XX, a partir de los años 60 básicamente, cuando el movimiento feminista va elaborando un nuevo concepto de igualdad que no se limita a las exigencias de igualdad jurídica de los primeros movimientos feministas, sino que pone en primer plano la abolición de los privilegios de sexo. Y si las primeras feministas tuvieron que demostrar que la naturaleza había dotado a los hombres y las mujeres de las mismas capacidades para la intervención en la vida social, ahora las feministas afrontan la tarea de demostrar que la naturaleza no encadena a los seres humanos y no les fija su destino. Tienen que demostrar que el sino de la mujer no es el de ser esposa y madre al servicio del varón. Simone de Beauvoir, con su segundo sexo, inicia esta época. Una frase suya resume de modo muy preciso su pensamiento y su aportación a la historia de las ideas feministas. No se nace mujer, llega una a hacerlo. Sintetiza así su tesis, bien probada por cierto, de que no hay ningún destino biológico que marque lo que hoy es ser mujer, de que es la civilización la que ha hecho de las hembras del género humano las mujeres que hoy somos y conocemos. En esa la primera lanza consecuente contra lo que llamó el mito de la feminidad. Se franquean así las puertas a lo que será el feminismo moderno. Es a finales de la década de los 60 cuando se va abriendo paso muchas de las claves para comprender cómo se llega a ser mujer, hasta qué punto son profundas en esta sociedad las raíces de la opresión de la mujer. En el campo de la sexualidad,
Las nuevas ideas feministas suponen una revolución, un giro de 180 grados, en relación a las sufragistas, a sus viejas ideas puritanas y victorianas. No solo se reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y hombres allá por fines del siglo XIX, ya lo habían comenzado a hacer, sino que se denuncia que la sexualidad femenina ha sido negada por la supremacía de los hombres. Se denuncia el mito del orgasmo vaginal y se pone en entredicho todo lo que limita, reprime y oprime la sexualidad femenina. La reivindicación del lesbianismo se enmarca aquí. Por primera vez se pone en cuestión, hasta el final, con todas sus consecuencias políticas, que el hecho de tener la capacidad de reproducir la especie no conlleva de forma natural, como atributo biológico, la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Y junto a ello se analiza el trabajo doméstico, su carácter adjudicado a la mujer por nacimiento y de por vida, su no remuneración. Todo ello supone una crítica radical a lo que son las bases mismas de la actual organización social. Todo ello se enmarca en algo indiscutible. No se aspira solo a los mismos derechos jurídicos, no se pide que se abran parcelas hasta hace unos años prohibidas, no se exige sin más los mismos derechos que los hombres. Y es que ya no se acepta al hombre como prototipo del ser humano, como universal. Luchamos, sí, porque no se nos niegue ningún derecho, pero luchamos sobre todo para acabar con la dualidad masculino-femenino, por acabar con la división de papeles en función del sexo. Esta convicción de que no es nuestra naturaleza la que nos ha hecho diferentes, esa decisión de juzgar por nosotras mismas, de fijar con independencia nuestras aspiraciones y nuestros deseos, significa la aparición de un movimiento de autoestima, de autoafirmación, que se concreta, por ejemplo, en la convicción del valor de nuestra lucha y también en la reivindicación del papel del clítoris en la sexualidad femenina o del derecho a nuestro propio cuerpo. Ese proceso de autoafirmación, que entronca con importantes discusiones del feminismo actual, desempeña un papel decisivo en la elaboración del concepto feminista de igualdad y en la propia estrategia de lucha feminista, porque como afirma Celia Amorós, ninguna lucha es posible, nada podrá ser construido desde la propia desvalorización, desde la depresión. La igualdad exige el fin de la opresión. Toda reivindicación de igualdad se ha ido gestando en contra de los poderosos. Ha sido lanzada contra los privilegios de quienes ejercían la dominación. Toda reivindicación de igualdad ha sido acompañada de la denuncia apasionada y sin restricciones de los privilegios de los dominadores. Ha sido acompañada de la renuncia a acceder a los privilegios, a la situación de favor de aquellos a quienes se denuncia. Toda reivindicación de igualdad ha sido acompañada de la denuncia de un orden social viejo y de la propuesta de un nuevo orden social. Así, la reivindicación burguesa de la igualdad fue un arma arrojada contra los privilegios de los estamentos dominantes, la nobleza y el clero. Fue una puesta en cuestión de la propia sociedad estamental, del antiguo régimen. Cuando la burguesía asciende, exigió igualdad, no pretendía el acceso a los privilegios de la nobleza, planteaba la abolición de dichos privilegios y la extensión de derechos al resto de la sociedad. Al campesinado, las propias necesidades del nuevo orden económico, del desarrollo del capitalismo, así lo exigían. No se trataba, pues, de igualdad con la nobleza, de igualdad con el clero, sino de dar un nuevo contenido a las relaciones sociales, un nuevo contenido basado en la abolición de los privilegios políticos por razón de nacimiento y en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. A los complicados vínculos jurídicos del antiguo régimen habría de suceder la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien es verdad que el nuevo orden social burgués, al fundamentarse sobre la propiedad privada y el poder del capital, establece un nuevo sistema de desigualdades basado ahora en los privilegios de los ricos. Es superfluo, pues, recordar que en el seno de esta sociedad pretendidamente igualitaria se mantiene y aún se acentúa la explotación del hombre por el hombre y desde luego la explotación y opresión de la mujer. La igual legitimidad del anhelo de dicha existencia sobre el papel, desde y a causa de que la burguesía, en su lucha contra el feudalismo y por desarrollar la producción capitalista, se vio obligada a abolir todos los privilegios estamentales, es decir, los privilegios personales, proclamando primero la igualdad de los derechos privados y luego, poco a poco, la de los derechos públicos, la igualdad jurídica de todos los hombres, pero el anhelo de dicha no se alimenta más que en una parte mínima de los derechos ideales. Lo que más reclama son medios materiales, y en este terreno, la producción capitalista se cuida de que la inmensa mayoría de los hombres equipados en derechos solo obtengan la dosis estrictamente necesaria para sobrevivir, es decir, apenas si se respeta el anhelo de dicha de la mayoría, si es que lo hace mejor que el régimen de la esclavitud o el de la servidumbre de la gleba. Cuando el proletariado levanta a su vez la bandera de la igualdad, enriquece y da un contexto más profundo a esta reivindicación. No exige el proletariado los mismos privilegios que la burguesía, exige acabar con la misma propiedad. No exige el derecho a la explotación,
sino acabar con la explotación misma. Su aspiración última no es acceder al estatus de clase dominante, sino acabar con la propia división de la sociedad en clases. Si la lucha por la igualdad burguesa fue una lucha contra el feudalismo, la lucha por la igualdad proletaria es una lucha contra el capitalismo, contra la democracia burguesa. Por ello, y tanto unos como otros, primero la burguesía, después la clase obrera, denunciaron ardientemente, atacaron los privilegios que pretendían abolir, denunciaron implacablemente las costumbres, las ideas, las formas de vida y de cultura que encarnaban, ya sea la nobleza, ya sea la burguesía. Y así, en los siglos XVIII y XIX, teóricos y políticos liberales atacaron denodadamente los comportamientos y formas de vida de los nobles, su ociosidad, su ignorancia, sus abusos, su desprecio por la vida y la dignidad de las personas, su oscurantismo, la desilusión de las costumbres, juzgadas desde la puritana moral burguesa, su altanería y su orgullo. Y a estos comportamientos oponían una nueva forma de ser y de vivir, un nuevo orden social formalmente igualitario, por más que sustentado en la opresión y explotación de clase. Progresivamente, desde las filas del proletariado, nace más tarde la denuncia de la sociedad burguesa, de su moral y su cultura, de su propia razón de ser. Se denuncia la explotación, el individualismo, la codicia, la represión, la destrucción de la naturaleza, el desprecio y la indiferencia ante la miseria del pueblo, el egoísmo, el racismo. La abolición de la sociedad de clases implica, necesariamente, la desaparición del viejo mundo capitalista. No se trata de igualarse con el opresor, sino, definitivamente, de igualdad sin opresión, sin explotación, sin clases, sin modo de vida burgués. La historia de la lucha de clases por la igualdad es en sí, de hecho, la historia del enfrentamiento contra las desigualdades. No hay en ella lugar para las aspiraciones a igualar sobre la base de lo anteriormente existente. Se trata, una y otra vez, de acabar con lo existente y crear una nueva situación asentada en las nuevas premisas. En este sentido, en que se debe entender la reivindicación feminista de la igualdad. Pero esta presenta también ciertos perfiles propios característicos sobre los que conviene detenerse, siquiera sea brevemente. Por una reivindicación feminista de la igualdad. La reivindicación feminista de la igualdad fue tomando cuerpo a partir del concepto burgués de igualdad, sufrió una honda transformación en su contacto con el socialismo y profundizó después su contenido hasta convertirse, con la aportación decisiva del feminismo de hoy, en la lucha contra los géneros masculino y femenino, contra los sexos sociales. Se enriquece así, en este proceso, el concepto de igualdad, que supera la mera igualdad formal y plantea no solo la desaparición de los privilegios de clase, las clases en fin, sino también la desaparición del mundo masculinizado, del mundo marcado por los privilegios de los hombres y por la opresión de las mujeres. Las mujeres se presentan ahora como sujetos de su propia liberación. Por primera vez en la historia, se niegan a ser definidas en relación al hombre, pero no para mantenerse en la feminidad que les ha sido impuesta y que se les ha ido adjudicando a lo largo de los siglos, sino para rechazar la división del mundo en masculino y femenino. Las mujeres sabemos no solo que tenemos que conseguir igualdad jurídica en todos los campos, no solo que tenemos derecho a entrar en todas las esferas de la vida, sino que, aunque tengamos todos los derechos, aunque nuestras vidas de mujeres vayan cambiando, la opresión femenina se mantiene y se mantendrá mientras las mujeres tengamos adjudicados unos papeles en la vida y los hombres otro. Y sabemos también que no basta con transformar solamente las ideologías. Sería imposible. Hay factores materiales que las sustentan. Sin ir más lejos, algo tan material como las miles y miles de horas de trabajo doméstico que las mujeres realizan a lo largo de su vida. Y es que la reivindicación actual de la igualdad por parte del movimiento feminista supone cuestionar todo el montaje de la sociedad, de todas las sociedades que conocemos, de todas ellas identificadas sobre la idea de que los hombres y las mujeres somos tan diferentes como para merecer puestos distintos en la sociedad. El feminismo ha puesto de manifiesto que la revolución social, si así aspira a serlo, no puede limitarse a transformar las relaciones entre las clases, sino que debe obligatoriamente romper con el actual sistema de relaciones entre los humanos, a falta de la cual nunca podrá lograr la emancipación de la humanidad y la abolición de la opresión y explotación de unas personas por otras. Si una aportación básica del marxismo fue la afirmación de que no es posible la igualdad mientras se mantengan las clases sociales, hoy podemos decir que no es posible la igualdad entre mujeres y hombres mientras se mantengan unos papeles impuestos por la sociedad distintos para cada sexo, mientras, más allá de las diferencias biológicas sexuales, se mantengan los sexos sociales. No quisiéramos que las anteriores afirmaciones se tomaran como una abstracción o como una simple declaración de intenciones. Bien es cierto que resulta difícil, por no decir imposible, prefigurar al detalle cómo ha de ser el mundo que hay que construir. Sin embargo, resulta sencillo saber qué mundo tenemos que destruir, con qué privilegios pretendemos acabar. Pretendemos destruir un mundo en que la división sexual del trabajo condena a las mujeres a la marginación y a la dependencia del hombre,
las aísla de la vida social, les niega el acceso a la calle, una estructura social basada en la familia patriarcal que consagra la sumisión de la mujer al varón, impidiéndole gozar libremente de su propia vida y personalidad, incluso del propio cuerpo, una moral sexual que ignora nuestra sexualidad o la reprime, una moral hipócrita que obliga a las mujeres a la fidelidad a un compañero que es además siempre necesariamente masculino, una educación, una cultura, unas leyes que nos discriminan y que, con más o menos disimulo, consagran nuestra marginación. Pretendemos acabar con unos privilegios de los que del opresor, del amo, del más fuerte, privilegios de los que disfrutan los hombres a costa de las mujeres, privilegios que gozan aún los explotados porque las mujeres somos las oprimidas de los oprimidos y de los opresores. Pretendemos invalidar un modo de vida producto de una larga historia de explotación del hombre por el hombre y de la opresión y explotación de la mujer, donde la ley del más fuerte impera, donde la agresividad, la fuerza, la competitividad, el afán de poder y de riqueza son los impulsos básicos. Un modo de vida donde la solidaridad, la amistad, el cariño, la accesibilidad, el amor a la naturaleza son patrimonio de la marginación. Un mundo en donde las mujeres tenemos que ser suaves y dulces mientras los hombres no pueden llorar y en el que los hombres deben ser combativos y agresivos mientras las mujeres debemos ser pacientes. Todo este mundo que rechazamos ha llegado a ser, mal que nos pese, base de nuestra civilización. Llamarlo solamente civilización masculina sería, sin embargo, unilateral y evidentemente injusto. Sería negar la existencia de las clases sociales y su enfrentamiento. Sería olvidar la milenaria explotación sobre la que se han asentado las sociedades históricas. Sería no querer analizar la sociedad capitalista y su cultura, las reglas del juego que la sociedad burguesa e imperialista impone, y sería, en definitiva, perder la oportunidad de recoger la lucha de los oprimidos, la moral que han ido forjando los proletarios y las proletarias, los pueblos colonizados, las minorías marginalizadas, la solidaridad, la entrega a una causa justa, la accesibilidad ante los sufrimientos del pueblo. Porque en el seno de este mundo terrible, de la civilización en crisis, están también los gérmenes del futuro, de ese futuro que también las mujeres vamos forjando. La perspectiva que hemos trazado plantea una doble exigencia o línea de trabajo. Por una parte, un combate cotidiano, la exigencia constante contra la discriminación en todos los terrenos, la denuncia permanente de los privilegios masculinos, de sus abusos, de los valores machistas, la autoafirmación permanente de nosotros las mujeres, el avance en el análisis de la opresión de la mujer. Por otra parte, la subversión radical del orden económico y social en el que se sustenta hoy toda explotación y opresión. Solo así será posible una total revolución ideológica, cultural y moral. Cuando la victoria sea nuestra, podremos proclamar como un hecho posible la igualdad ante la vida. No será en modo alguno la igualdad con los opresores, porque la opresión habrá comenzado a ser arrinconada en el Museo de las Antigüedades de la Historia. ¿Habremos llegado entonces a un mundo femenino? No, si por femenino se entiende la vuelta a la tortilla. No, si por femenino se entiende lo que la sociedad patriarcal ha configurado como tal. Sí podremos hablar de un mundo feminista, si nos referimos a un mundo en el que las mujeres seremos dueñas de nosotras mismas, de nuestros cuerpos y de nuestras mentes, de nuestros sentimientos y de nuestros sueños, de nuestro trabajo y de nuestro ocio. Un mundo feminista, si en él las mujeres podemos, como fruto de nuestra historia, de nuestra lucha, participar igualitariamente en la creación de una cultura, una moral, unas normas de comportamiento que no serán, en rigor, nuestras, femeninas, en tanto que diferenciadas o específicas, porque el producto de nuestras actividades social e intelectual no tendrá por qué ser diferente del de los hombres. Podremos hablar de un mundo de diversidad, de riqueza, en el que cada mujer no tenga tampoco que actuar o comportarse como las otras mujeres, ni los hombres igual que los otros hombres, sino que la individualidad de cada una y de cada uno se desarrolle plenamente en armonía con los intereses de todos. Un mundo en el que los valores universales no vengan definidos ni por una clase ni por un sexo, sino por la elaboración colectiva de todas y todos. ¿Acaso entramos en el reino de la utopía? Quizá. Somniem. Es claro que sí. Pero frente a la inmundicia que impera la actualidad, la lucha por hacer ese sueño realidad es la única opción que nos queda a quienes ni sabemos, ni queremos, ni podemos conformarnos.